Buenos días. La liturgia en el día de hoy es la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 33 y 28, versículo 9. Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él que es carne conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta sobre la tierra, el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó.
y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. Tú debías también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti». Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día es rica, como siempre, la palabra de Dios. Es rica en exhortación, es rica en llamarnos a cuentas en nuestro ser, en nuestro interior, para ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón en relación con el hermano, en relación con el prójimo, en relación con el otro. Recordemos que nosotros somos seres sociables, seres que vivimos en una comunidad, seres que no estamos solos en el mundo, sino siempre nos necesitamos unos de otros. No hay un solo ser humano en la tierra que pueda decir: es que yo no necesito de nadie. Todos necesitamos de alguien, así sea de una sola persona, pero todos necesitamos de alguien. Necesitamos complementar, necesitamos la ayuda de otro. Por eso entonces es que siempre va a haber en nuestra vida, siempre va a haber un prójimo, siempre va a haber un otro, porque, reitero, el ser humano no puede vivir solo para sí mismo o solo por sí mismo. Necesitamos siempre de otra persona, de otro prójimo, de un hermano. Y en este caso, hoy el Evangelio, la palabra de Dios nos está señalando, nos está indicando cómo debe ser nuestro comportamiento frente a las ofensas, frente a las situaciones que tengamos de discordia, de dificultad, de problemas con el otro. Recordemos que cada ser humano tiene su propia individualidad. Cada ser humano tiene sus propios sentimientos, sus propias emociones, su propio carácter, su propio temperamento. Y digamos que como tenemos que convivir con ellos, tenemos que complementarnos, tenemos que relacionarnos, tenemos que llenarnos el uno con el otro, satisfacer uno necesidades para satisfacer las del otro. Entonces es esa relación entre hermanos la que Dios está diciendo acá, cómo debemos realizarla, cómo debemos desarrollarla. El hijo con la mamá con el hijo, el papá con el hijo, con los hijos, el esposo con la esposa, el amigo con la amiga, el familiar con el otro familiar, el empleado con el empleado con el patrón, etc. O sea, todos debemos tener una relación siempre con otra persona. Y Dios acá nos está hablando a través de su palabra cómo debe ser esa relación. Y en esa relación de seres humanos que tenemos debilidades, que tenemos fracasos, que tenemos dificultades, siempre ofendemos a alguien o alguien nos ofende a nosotros. Los seres humanos, dentro de su propia individualidad, entonces tienen su propia forma de ser, y muchas veces con los gestos, con las palabras, con las acciones, con las omisiones, ofendemos al otro, ofendemos a la otra persona, o por el contrario, la otra persona nos ofende a nosotros, nos lastima, nos desprecia, nos trata mal. Entonces siempre van a haber esos conflictos, esos roces, esas dificultades en el trato con el otro. Y hay algo muy importante entonces, que recordemos que Jesús nos dejó dos mandamientos principales. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como estamos en esa relación de seres humanos, de personas, nosotros tenemos que tener ese referente que es Dios. ¿Cuál es la referencia en relación con nuestros pecados?
porque nosotros en esa misma debilidad y en esa misma flaqueza cometemos errores, cometemos pecados, cometemos equivocaciones, y Dios siempre, siempre nos perdona, y nos perdona todo lo que nosotros hagamos. Esas son las dos principales cualidades del perdón de Dios, de su misericordia, así como dice en el Salmo. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios, Él no nos trata como merecen nuestros pecados, como merece nuestra forma de ser. Él es siempre misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor entonces es el que nos guía a nosotros de cómo debe ser nuestra forma de ser. ¿Nosotros ofendemos a Dios? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que el que diga que no he cometido pecado es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Todos los seres humanos hemos pecado, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero Dios siempre nos perdona, y no importa cuál grande o cuál grave sea nuestro pecado, Él siempre nos perdona todos nuestros pecados y siempre nos perdona. ¿Y cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si nosotros nos podemos hacer un recorrido de cuáles han sido nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, cuánto hemos ofendido a Dios con nuestra vida, enormes cantidades de pecados que hemos cometido contra Dios. Y siempre Dios es compasivo y misericordioso y siempre nos está perdonando. ¿Y qué espera Él que nosotros hagamos? Igual que Él hace con nosotros, que también a nosotros a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a los otros seres humanos con los que nosotros tenemos relaciones, también lo perdonemos cuando ellos nos ofenden, cuando ellos nos lastiman, cuando ellos nos desprecian. Debemos lo mismo, el referente que Dios hace con nosotros debemos hacerlo con el otro, con el prójimo, con el hermano. Así como Él siempre nos perdona y todo nos perdona, igualmente debemos hacerlo con el otro. Perdonar no es sencillo, no es fácil. No es fácil porque como seres humanos esperamos que el otro nos ame, esperamos que el otro nos acepte, esperamos que el otro nos respete, esperamos ser importante para el otro. Pero lamentablemente no siempre sucede eso. El ser humano también se equivoca como nosotros, también el ser humano nos maltrata, también el ser humano nos defiende, también el otro nos ofende, etc. Entonces, ese perdón, ese mirar al otro como Dios nos mira a nosotros, con compasión y con misericordia, solamente lo podemos lograr cuando efectivamente nosotros nos llenamos de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios. En este caso, miremos cómo Dios le perdonó multitud de pecados a este empleado suyo, al que llamó a cuentas, pero él no hizo lo mismo con su hermano. Él a su hermano lo encarceló porque no lo perdonó, lo mandó a la prisión hasta que le pagara hasta el último centavo. Y hoy nos enseña la palabra de Dios entonces que cuando nosotros no perdonamos al otro, lo encarcelamos. Nuestro rencor, nuestro odio encarcela a nuestro hermano, encarcela al otro. Cuando nosotros no somos compasivos y misericordiosos, enviamos a prisión, a cárcel al otro, al prójimo, al hermano, al amigo, al esposo, al hijo, etc. Por eso es que el rencor, por eso es que aquí está diciendo en el texto de la segunda carta de San Pablo a los Romanos, está diciendo: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, moriremos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor, porque el Señor Jesús murió y resucitó por nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros no perdonamos, igualmente como mandamos a encarcelar al otro, también nos encarcelamos nosotros. La falta de perdón nos envenena, nos intoxica, nos llena de odio, nos llena de rencor, nos llena de malas cosas en nuestro ser, en nuestro comportamiento. Por eso, así como Dios nos está diciendo, así como yo los perdono a ustedes, los libero a ustedes, así también ustedes deben perdonar para liberar a su hermano, para no mandarlo a prisión. Cuando estamos hablando de prisión, cuando el hermano no prospera, cuando el hermano no puede salir adelante, cuando el prójimo no puede
liberarse de muchas cosas porque nosotros lo hemos tenido aprisionado por nuestra falta de perdón. Por eso entonces esa falta de perdón, repito, solamente es muestra de que Dios no está en nuestra vida, de que Dios nos llena nuestro corazón, porque cuando Dios entra a llenar realmente nuestro corazón, miramos con compasión y con misericordia al otro, así como Dios nos trata a nosotros. Él no nos trata como merecen nuestros pecados, y nosotros también debemos tratar al otro, no como merezcan sus pecados, sino porque somos compasivos y misericordiosos, así como Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Necesitamos ser igual que Dios en nuestra relación con los demás, es decir, de perdonar, de darle entender que el otro, que el hermano, está lleno también de equivocaciones y está lleno de errores como nosotros lo estamos. Y si nosotros somos perdonados por Dios siempre y por todo igualmente, al otro también debemos perdonarlo siempre y de todo. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor y decirle que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón de su presencia para que realmente nosotros podamos perdonar a las personas que nos ofenden, que nos lastiman, que nos hacen daño, que nos rechazan. De la única manera que lo podemos hacer, solos no podemos. Solos siempre vamos a tomar venganza, siempre nos vamos a llenar de odio, de rencor. A veces lo que queremos defender, lo que más atacamos. Miremos esa mentira que dice el enemigo a los cientos, muchos de personas que como colombianos están supuestamente protestando por algo, están protestando por un error, por una equivocación que cometió la policía, pero que a su vez ha llevado a más, por proteger supuestamente y por protestar por uno, ¿cuántos muertos ha habido? 8, 10, no sé cuántas personas, cuántos daños por supuestamente protestar. Son mentiras que nos vende el enemigo, de que nosotros tenemos que tomar venganza, tenemos que cobrar las equivocaciones y los errores de los otros, y eso no es así. Dios nos llama a nosotros a ser diferentes, a mirar con compasión y misericordia, a mirar los errores y las equivocaciones del otro, sintiendo compasión. Qué lástima que mi hermano se equivoque, qué lástima, qué pesar que mi hermano cometa errores. Señor, ayúdalo a ver la verdad. Esto es lo que nosotros debemos hacer cuando vemos que el otro se equivoca, cuando el otro ofende, cuando el otro comete errores. Tener compasión y misericordia y no tomarnos justicia por nuestra propia cuenta, porque eso ya es venganza. Por eso hoy entonces, Señor, te pedimos que tu presencia en nuestra vida nos llene de ese amor, de esa compasión y esa misericordia que tú tienes, Señor, porque tú eres rico en compasión y misericordia y lento en la ira. Ayúdanos, Señor, a ser de esa manera, a mirar con tus ojos, con tu corazón, Señor, las ofensas de los demás, los errores y equivocaciones de los demás. No nos dejes ver, Señor, sobredimensionada esas equivocaciones y por el contrario, Señor, ayúdanos a ver nuestros errores y nuestras equivocaciones como realmente son. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Señor, quien lo llene de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener paz en el corazón frente a las equivocaciones del otro y a llenarnos de amor ante sus errores. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.